¿Sabían que antes de la Segunda Guerra Mundial, dos de las potencias más grandes del planeta ya se habían enfrentado en una guerra secreta y sangrienta? Hoy vamos a desenterrar una historia casi olvidada, un choque brutal entre el Imperio del Japón y la Unión Soviética que puso a prueba sus ejércitos y cambió el destino de sus comandantes. Esta es la historia de la Batalla del Lago Hassan, también conocida como el Incidente de Changkufeng. A mediados de los años 30, Asia era un auténtico polvorín, desde que Japón invadió Manchuria en 1931, creando el estado títere de Manchukuo. La frontera con la Unión Soviética se convirtió en una línea de tensión constante. Pequeñas escaramuzas y provocaciones eran el pan de cada día. Ambas naciones se miraban con desconfianza, acumulando tropas y fortificaciones a lo largo de miles de kilómetros de frontera. Los soviéticos, bajo el mando de Stalin, temían una invasión japonesa en su lejano oriente. Los japoneses, por su parte, veían a la Unión Soviética como la principal amenaza a su expansión en el continente asiático. En este clima de paranoia, cualquier chispa podía encender la pradera, y esa chispa saltó en el verano de 1938, en una pequeña y remota área fronteriza cerca de la ciudad de Vladivostok y la frontera con Corea, que en aquel entonces estaba bajo dominio japonés. El epicentro del conflicto sería una serie de colinas estratégicas al oeste del lago Hassan. Para los soviéticos, eran las colinas Besinyan-naya y Saoseor-naya. Para los japoneses y chinos, era la colina de Changkufeng. El problema era que la frontera en esa zona nunca había sido delimitada con claridad. Un viejo tratado de 1860, la Convención de Pekín, dejaba espacio para la interpretación. Ambos bandos reclamaban esas colinas como propias. ¿Por qué eran tan importantes unos simples montículos de tierra? Porque quien controlara esas alturas, controlaba el terreno circundante. Desde allí, se podía observar y bombardear la importante ciudad portuaria soviética de Vladivostok, así como el ferrocarril transiberiano. Para los japoneses, era una daga apuntando a su vital línea ferroviaria en Manchuria. La tensión alcanzó su punto álgido el 9 de julio de 1938. La inteligencia japonesa interceptó un mensaje soviético que revelaba sus intenciones: ocupar las colinas para fortalecer su defensa. Para Tokio, esto era una provocación inaceptable. El 15 de julio, el agregado militar japonés en Moscú exigió formalmente la retirada de las tropas soviéticas de la zona. La respuesta de la Unión Soviética fue un rotundo no. El escenario estaba listo para la batalla. El 29 de julio, el ejército imperial japonés pasó a la acción. Un primer asalto fue lanzado contra las posiciones soviéticas en las colinas. Los soldados del Ejército Rojo, aunque sorprendidos, lograron repeler este ataque inicial, pero los japoneses no se dieron por vencidos. 2 días después, el 31 de julio, lanzaron un asalto mucho más potente. Las tropas de la 19 División Japonesa, una unidad de élite veterana, se enfrentaron a 2 divisiones de infantería soviéticas. Aquí es donde entra en escena una figura clave del lado japonés, el coronel Kotoku Sato. Al mando de su regimiento, Sato empleó una táctica audaz y brutal, un asalto nocturno sorpresa. Bajo el manto de la oscuridad, sus hombres treparon las colinas y se lanzaron sobre las trincheras soviéticas en un combate cuerpo a cuerpo feroz. La táctica funcionó. Las desorganizadas tropas soviéticas no pudieron resistir el empuje y se vieron obligadas a retirarse. La bandera del sol naciente ondeaba ahora sobre la colina de Changkufeng. La noticia de la derrota llegó como un trueno a Moscú. Stalin estaba furioso. No podía permitir que los japoneses se salieran con la suya. Inmediatamente, ordenó un contraataque masivo. El responsable de llevarlo a cabo era el mariscal Vasily, un héroe legendario de la Guerra Civil Rusa y comandante en jefe de todo el frente del Lejano Oriente. Era una figura imponente, uno de los 5 primeros mariscales de la Unión Soviética. Su misión era clara: expulsar a los japoneses a cualquier costo. A partir del 2 de agosto, el campo de batalla se transformó. Los soviéticos desataron todo su poderío. La artillería pesada comenzó a machacar las posiciones japonesas en las colinas, día y noche. Oleada tras oleada de infantería soviética
apoyada por tanques, se lanzó al asalto. Los japoneses, atrincherados en la cima, resistieron con una tenacidad increíble. Los combates fueron de una violencia extrema. Los tanques soviéticos T-26 se enfrentaron a los tanques ligeros y medianos japoneses en duelos blindados, mientras la infantería luchaba por cada metro de terreno. Durante estos días, los japoneses demostraron su ingenio. Utilizaron un tren blindado especial, el Rinji Socorresa, que se movía por las vías cercanas a la frontera. Este tren no solo proporcionaba fuego de apoyo con sus cañones y ametralladoras, sino que también era crucial para llevar refuerzos a la línea del frente y evacuar a los heridos bajo un fuego incesante. Era un sistema de logística y combate móvil muy eficaz. Sin embargo, la superioridad numérica y material soviética era abrumadora. A pesar de la valiente defensa japonesa, las fuerzas de poco a poco comenzaron a ganar terreno. Para el 9 de agosto, después de una semana de combates sangrientos, los soldados soviéticos finalmente lograron reconquistar las colinas y expulsar a los japoneses del territorio en disputa. La batalla había terminado. Exhaustos y diezmados, los japoneses no tuvieron más opción que aceptar la derrota. El 10 de agosto, su agregado militar en Moscú solicitó un alto el fuego, que entró en vigor al día siguiente. La Unión Soviética había ganado. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta breve pero brutal batalla? En Occidente, casi nadie se enteró. El mundo estaba pendiente de la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia y de la Guerra Civil Española. El incidente de Chankufén fue apenas una nota a pie de página en los periódicos. Pero para Tokio y Moscú, las lecciones fueron profundas y tuvieron repercusiones duraderas. Para los japoneses, la derrota fue una humillación. Habían subestimado la determinación y la capacidad industrial del Ejército Rojo. Se dieron cuenta de que enfrentarse a los soviéticos en una guerra a gran escala sería una empresa increíblemente costosa y arriesgada. Esta lección sería brutalmente reforzada un año después, en 1939, en la batalla de Jalgingol, un enfrentamiento mucho más grande donde los soviéticos, bajo el mando del general Georgi Zhukov, infligieron una derrota catastrófica a los japoneses. Estas dos derrotas consecutivas convencieron a una facción importante del liderazgo japonés de que su futuro expansionista no estaba en el norte contra la Unión Soviética, sino en el sur, hacia el sudeste asiático y las islas del Pacífico, lo que finalmente los pondría en curso de colisión con los Estados Unidos. Para la Unión Soviética, la victoria tuvo un sabor agridulce. A pesar del éxito final, el costo había sido altísimo. Las pérdidas soviéticas fueron considerables, y la actuación inicial de sus tropas había sido, en el mejor de los casos, mediocre. Stalin, paranoico y obsesionado con las purgas, necesitaba un chivo expiatorio, y lo encontró en el mariscal Vasily. A pesar de haber cumplido su misión y expulsado a los japoneses, fue acusado de incompetencia y, peor aún, de ser un espía japonés. Era una acusación absurda contra un héroe de la revolución, pero en el terror de la gran purga estalinista, la lógica no importaba. El 22 de octubre, la policía secreta, la NKVD, arrestó a. Fue brutalmente torturado en la prisión de Lefortovo, en Moscú. Unas semanas después, el 9 de noviembre de 1938, el legendario mariscal murió a causa de las torturas, en circunstancias que el régimen soviético intentó ocultar. El vencedor del lago Hassan fue eliminado por su propio bando. Así, la batalla del lago Hassan se convierte en una tragedia en múltiples niveles. Fue un enfrentamiento brutal por un pedazo de tierra olvidado, un prólogo sangriento de conflictos mayores, y la tumba de la carrera y la vida de un mariscal soviético. Nos enseña cómo las tensiones geopolíticas pueden estallar en violencia en los lugares más inesperados y cómo, a veces, la victoria en el campo de batalla no garantiza la supervivencia fuera de él. Una historia que, aunque eclipsada por los gigantescos eventos que la siguieron, merece ser recordada. Gracias por acompañarme en este viaje a un rincón olvidado de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.